10:33 de la mañana. A propósito de este tema, también se van conociendo, gracias a fuentes, por supuesto, investigaciones periodísticas, pues lo que ha sido esta operación contra la lancha, uno de los primeros resultados que presentó Donald Trump en medio del despliegue militar allí en el Mar Caribe. César Batis es el director del Pitazo. César, gracias por estar con nosotros. Buenos días, un gusto estar con ustedes. Bueno, César, ¿qué detalles se han conocido hasta ahora de esta operación? Ustedes han publicado varios artículos en los últimos días. Bueno, la información que tenemos y es de fuentes de la zona del Golfo de Paria. Estamos hablando de comunidades como San Juan de las Gardonas y por supuesto San Juan de Unare, que la embarcación que fue bombardeada salió de San Juan de Unare el día lunes en la noche, ya para martes, y que llevaba un GPS. Y gracias a ese GPS pudieron saber que la embarcación había desaparecido. Y por lo tanto, después cuando se tuvo la información que dio Donald Trump acerca que de acuerdo con esta versión del presidente de Estados Unidos llevaba droga, se supo entonces que esta embarcación era precisamente que había salido de San Juan de Unare con 11 personas. 8 personas que son habitantes, hombres, todos habitantes de San Juan de Unare, y 3 que son habitantes de otras zonas como Los Testigos y Puerto Caballo. Claro. Ustedes han anotado el contexto del sitio, estoy buscándolo aquí en el artículo, donde salió la embarcación. Sí, San Juan de Unare. San Juan de Unare. ¿Qué pasa en San Juan de Unare? Sí. El contexto de toda esa zona es que, Juan Camilo, es que toda esa zona del Paria, de las costas de Sucre, está tomada lamentablemente por el narcotráfico. Y no es un asunto nuevo, un asunto que se remonta, por supuesto, con menor magnitud y mayor combate de las autoridades de los años 80, 90. Pero a partir de la década pasada, específicamente el año 2018, se vivió allí, en esa zona específica, una lucha entre bandas de narcotraficantes rivales de San Juan de Unare y San Juan de las Gardonas, con la diferencia o con la particularidad que la de San Juan de Unare contó con el respaldo de organizaciones externas. Y en este caso específico fue de acuerdo con la información, con el apoyo del tren de Aragua, con personas que fueron enviadas desde Tocorón, la cárcel de Tocorón, desde el estado de Aragua, para que reforzaran al grupo de Unare y así quedarse con el dominio total de la zona. En esa ocasión hubo 78 fallecidos, de acuerdo con la información. De ellos nada más se encontraron 2 cadáveres porque, repito, según los datos que obtuvimos entonces, de los 78, solo 2 se encontraron los cadáveres porque el resto fue descuartizado y lanzado al mar. Qué horror. Una zona también muy complicada en temas de orden público, tomadas precisamente por el narcotráfico. De acuerdo a lo que ustedes han podido averiguar, digamos, el sitio donde salió la embarcación, las características de esta lancha, ¿son por lo general, son rutas usuales? Es decir, desde San Juan de Unare hacia el Mar Caribe y allí tomar ruta hacia Estados Unidos, ¿son rutas que ya se conocen del narcotráfico? La ruta es hacia Trinidad. Esto iba hacia Trinidad. Trinidad está a 6 horas con una lancha de estas características, más o menos 6 horas. Y es porque son lanchas que tienen 4 motores de 200 caballos de fuerza cada uno, son cerca de 800 son 800 caballos de fuerza. Y son lanchas que van en un trayecto corto porque consumen, corto, bueno, 6 horas porque consumen bastante combustible. No son embarcaciones que puedan ir autónomamente hasta Puerto Rico o hasta República Dominicana, hasta otro punto de la geografía del Caribe para entregar la droga.
van hacia Trinidad, que por cierto es un contacto frecuente desde el Golfo de Paria a Trinidad y en épocas anteriores allí era, se llevaba fruta, vegetales desde tierra firme de Venezuela, se llevaban personas, pero también había contrabando. Pero toda esa actividad hoy ha sido desplazada por el narcotráfico. Claro. Hay una anotación. Acabamos de entrevistar a Brian Nichols y él advertía sobre un riesgo que está tomando Estados Unidos sobre el Mar Caribe, y es que no solo salen lanchas con droga, ahí también hay lanchas con, y ustedes en uno de los párrafos dice que también salen lanchas con migrantes y con pescadores. Claro, eso es uno de los riesgos. ¿Cómo es esta dinámica, César? Bueno, por supuesto, hay que decir que muchos de estos pueblos pescadores, la pesca, que eran pueblos de pescadores donde el narcotráfico ha tomado estos pueblos, la actividad pesquera ha quedado relegada y bueno, y si hay pesca es para manutención, para poderse dar el gusto de comer, de pescar y comer algo la familia o el pescador, pero no es la principal actividad de estos pueblos que eran pueblos pesqueros, estos pueblos de la costa, como San Juan de las Gardonas, El Morro o el mismo San Juan de Unares. Desde el Golfo de Paria, desde Cuiria exactamente, es uno de los puntos que está muy cerca, es uno de los puntos frecuentes de tráfico de personas, no solo para la migración, sino también migración sexual, de explotación sexual en Trinidad y en otras islas del Caribe. Eso es conocido, eso es frecuente. Ahora, que por supuesto cuando estamos en una situación como esta, y que coincido con el ex embajador Nicholson, de que existe un gran riesgo de que se cometan algunos errores o se cometan graves errores Mm. al bombardear embarcaciones civiles. No obstante, de acuerdo con la información, se sabía, hubo una intersección de información, una intersección de comunicaciones y se sabía que esta embarcación era la que traía droga. Incluso en una primera oportunidad me informaron desde la zona que había cargamento, había dos embarcaciones, hubo dos embarcaciones que pasaron antes de esta que fue bombardeada y que supuestamente estas dos embarcaciones llevaban droga. Ahora me informan que no, que otras fuentes me dicen que no llevaban droga, eran señuelos. Y por supuesto, cuando los que estaban en tierra firme para salir, los 11 que estaban en tierra firme para salir en esta embarcación, se dieron cuenta que el señuelo pasó sin que fuera interceptado, entonces ellos contaron con que iban a poder lograr hacer lo mismo y bueno, y el resultado ya lo tenemos. Se confiaron hicieron las debidas comunicaciones, supuestamente estas comunicaciones fueron filtradas, fueron interceptadas y bueno, y pudieron determinar cuál era la lancha que traía específicamente droga. Por supuesto, repito, lo que decía el embajador Nicholson siempre es un riesgo, pero en este caso supuestamente se ha tenido información de inteligencia que fue suministrada al Comando Sur y desde el Comando Sur se ordenó el ataque. Claro. Esto es muy interesante la versión que usted nos cuenta, o las distintas versiones también, que por supuesto en medio de este trabajo periodístico recoger versiones es muy importante. César, además, por algo que también me llama mucho la atención de esta investigación, y es la gente allí, ¿cómo está? ¿Se conoce información, por ejemplo, de los familiares de la gente que iba en la lancha? Porque tengo entendido que hay convulsión allí en el lugar, ¿no? En San Juan de Unare, la verdad es que lo primero que tengo que decir, y para que lo entienda tu audiencia, es que es bastante difícil para un periodista llegar a la zona. Mm.
Es bastante complicado. Es bastante complicado para cualquier persona transmitir información, no periodista. Incluso un vecino transmitir información desde allá, sacar un teléfono, grabar, ir a la casa de un familiar y grabarlo y decirle, mira, aquí este es el familiar de X persona que murió en el bombardeo de la lancha. Eso es muy difícil porque hay un gran control. Hay un gran control en cada esquina, hay personas que vigilan con armas largas el movimiento de los propios vecinos en la comunidad. Y debo decir que para amanecer ayer del miércoles para el jueves, en redes sociales, en TikTok, Facebook y X, se supo, se postearon información y con condolencias de la misma comunidad, de miembros de la misma comunidad. Pero mucha de esa información, luego de una advertencia que se hizo también por redes sociales, de que por favor no estuvieran compartiendo información que pudiera afectar a otras personas, luego de esa advertencia, muchas personas o bloquearon el acceso público a su cuenta de TikTok o eliminaron mensajes precisamente atendiendo a esa advertencia que le hicieron de que tuvieran cuidado con lo que se estuviera comunicando. Entonces, es un contexto bastante difícil para tener información. Fíjate que hasta estos momentos no tenemos los nombres de los que iban en la embarcación. Se sabe, por ejemplo, que el dueño de la embarcación es de nombre Richard Gómez y que Richard Gómez tenía a su hijo de Raby Gómez, de acuerdo a la información, de 22 años en la embarcación. Y Raby Gómez murió. Y hoy comenzaba la celebración de la feria, de la fiesta de la Virgen del Valle, patrona del oriente del país, y en el pueblo de San Juan de Unares la fiesta quedó suspendida y lo que me dicen es que, entre otras razones, aparte del duelo, por supuesto, de perder 8 miembros de la comunidad, está también el hecho de que el gran financista de las actividades era precisamente el papá del joven Reivis Gómez, el dueño de la lancha, el señor Richard Gómez. Claro. Muy bien, ahí estaba entonces César Batis, director del Pitazo. César, gracias por darnos estos detalles y por supuesto seguimos en contacto. A la hora.